Hay historias que sacuden el alma desde la primera frase, pero pocas pueden compararse con la de una hija que, tras ser expulsada de su propio hogar mientras llevaba en su vientre una vida inocente, terminó años después siendo la única persona capaz de salvar al mismo hombre que la había condenado al abandono. Antes de que te cuente lo que ocurrió aquella tarde que cambió para siempre el destino de una familia rota, escribe en los comentarios desde qué país estás mirando este relato y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas más historias que te tocarán profundamente y que no querrás perderte. La protagonista de esta historia se llama Ana, y aunque su nombre pueda parecer común, nada en su vida fue sencillo ni ordinario. Desde muy pequeña vivió bajo la sombra de un amor perdido, porque su madre falleció cuando Ana apenas estaba comenzando a descubrir el mundo. A partir de ese momento, su padre, llamado Ramón, se encerró en una amargura que lo devoró por dentro. Lo que antes había sido un hombre trabajador, respetado y de carácter firme pero noble, se transformó en alguien irritable, distante, incapaz de ver la ternura que necesitaba su hija. Era como si la muerte de su esposa le hubiera arrancado también la capacidad de mostrar cariño. Para la gente del barrio, Ramón era una víctima del destino, alguien que había sufrido más de lo que cualquier hombre podría soportar. Sin embargo, para Ana, que convivía con él cada día, aquella tristeza no se había detenido en el duelo, sino que se había convertido en una barrera fría e impenetrable. Las paredes de la casa, que una vez había estado llena de risas y olor a comida casera, ahora parecían las paredes de una prisión, silenciosa y pesada, donde cada palabra podía convertirse en motivo de tensión. Ana, a pesar del ambiente asfixiante, creció con una fuerza interior que pocos conocían. Era aplicada. En el instituto, responsable con las obligaciones del hogar y extremadamente sensible con las personas que la rodeaban. Tenía el deseo constante de salir adelante y demostrar que podía construir una vida diferente, una vida no marcada por la amargura que dominaba a su padre. Sin embargo, los días eran difíciles, porque nunca sabía si Ramón regresaría del trabajo en un silencio interminable o con un estallido de ira provocado por cualquier detalle insignificante. Fue durante esos años complicados cuando Ana conoció a Diego, un joven que apareció como un rayo de luz en medio de su tormenta. Diego era amable, atento, y parecía escuchar cada palabra que salía de sus labios con un interés genuino. Ana, que llevaba tanto tiempo sintiéndose invisible, encontró en él un espejo donde podía reconocer su propio valor, aunque ese reflejo fuera completamente engañoso. Diego era el tipo de muchacho que decía lo que las chicas querían escuchar sin pensar en las consecuencias, alguien acostumbrado a vivir sin responsabilidades y sin compromisos reales. Pero Ana, vulnerable y necesitada de afecto, creyó en él, creyó en sus gestos gentiles, en sus promesas improvisadas, en sus palabras dulces que le sonaban a verdad, porque nunca antes nadie la había hecho sentir importante. El cariño que Diego mostraba era para ella un respiro que anhelaba desde hacía años. En su mente, él representaba la posibilidad de construir algo nuevo, algo que valiera la pena. Pasaron semanas en las que ambos compartieron momentos que Ana guardó como tesoros. Diego, sin embargo, tenía muy claro que no pensaba comprometerse, pero Ana no era capaz de verlo. Y en una de aquellas noches en las que la necesidad de sentirse querida se impuso a cualquier prudencia, ocurrió lo que cambiaría por completo la vida de la muchacha. Al principio, Ana no notó nada extraño, pero con el paso de los días comenzaron a aparecer señales que la inquietaron profundamente. Dolor, cansancio, retrasos, sensaciones que nunca antes había experimentado. El miedo empezó a instalarse en su pecho, y finalmente, vencida por la angustia, decidió comprar una prueba en una farmacia del barrio. La caminata hasta la farmacia fue una de las más largas de su vida, aunque durara solo unos minutos. Sentía que cada paso era un recordatorio de que algo estaba a punto de romperse. Cuando la prueba confirmó que estaba embarazada, Ana sintió un vértigo que le cortó la respiración. Lo primero que hizo fue buscar a Diego, pero él llevaba varios días sin responder sus mensajes. Después de insistir muchas veces, él finalmente apareció, y lejos de reaccionar con responsabilidad o empatía, se limitó a encoger los hombros, diciendo que aquello no era su problema y que ella debía arreglárselas sola.
Era la primera vez que Ana veía su verdadero rostro, un rostro que no tenía nada que ver con el muchacho amable que había conocido. Ese día, ella comprendió que estaba sola. Pero ese no sería el golpe más duro. El momento decisivo ocurrió cuando, con el corazón en la mano, decidió contarle a Ramón la verdad. Había pasado noches enteras imaginando miles de escenarios posibles, algunos terribles, otros más suaves, aunque ninguno se acercaba a lo que realmente sucedería. La tarde era gris, el cielo pesado, el aire cargado de una tensión difícil de explicar. Ramón estaba sentado frente al televisor, aunque no prestaba atención a nada de lo que veía. Ana se acercó, respiró hondo, e intentó hablar con una serenidad que no sentía. Necesitaba que su padre fuera, aunque por un momento, aquel hombre que la protegía cuando era niña, no el hombre amargado en el que se había convertido. Le dijo que estaba embarazada. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Ramón primero guardó un silencio absoluto, como si la información no hubiera entrado del todo en su mente. Pero al cabo de unos segundos, sus ojos mostraron un brillo oscuro que Ana nunca olvidaría. Se levantó bruscamente, tiró el mando de la televisión al suelo y comenzó a gritar. Cada palabra que salía de su boca era un golpe directo al corazón de su hija. La llamó irresponsable. La acusó de destruir su vida, de convertir su hogar en una burla, de ensuciar la memoria de su madre. Sus palabras estaban cargadas de rabia, pero también de un dolor profundamente mal gestionado, un dolor que lo devoraba desde hacía años y que finalmente encontró una salida en el peor lugar posible. Ana intentó explicarse, intentó que su padre la escuchara, intentó suplicarle que no la rechazara. Pero Ramón estaba ciego de furia. Era como si necesitara expulsar todo lo que llevaba dentro, como si no pudiera soportar ni un segundo más la presión de una vida que no había sabido enfrentar. En medio de ese estallido, tomó la decisión que marcaría para siempre la vida de Ana. La echó de casa. La escena fue tan desgarradora que parecía sacada de una tragedia. Ramón abrió la puerta de par en par y le ordenó que se fuera, que no quería volver a verla, que no tenía hija. Ana, temblando y con las lágrimas corriendo por su rostro, apenas tuvo tiempo de tomar una mochila pequeña, donde había metido solo lo esencial sin pensar demasiado. No le permitió llevarse nada más, ni las pocas prendas que tenía, ni los recuerdos de su madre. Ana salió a la calle con lo puesto, con el corazón destrozado y con una vida creciendo en su interior. Cuando la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, Ana sintió que ese sonido marcaba el final de una etapa y el comienzo de un abismo. La noche estaba cayendo, y las luces de la calle se encendían lentamente, iluminando un paisaje que parecía completamente ajeno. Caminó sin rumbo, durante largo tiempo, mientras el frío atravesaba su ropa ligera. La gente pasaba a su lado, cada uno, atrapado en sus propias preocupaciones, sin imaginar que aquella joven caminaba sin hogar, sin apoyo y sin esperanza. La ciudad parecía enorme y hostil. Las farolas dibujaban sombras largas en el suelo, y cada ruido le hacía estremecer. Ana estaba sola, completamente sola, sin un lugar al que ir, sin nadie que la recibiera, sin saber qué sería de ella y de la vida que llevaba dentro. En su mente se mezclaban el miedo, la tristeza, la incredulidad y un dolor tan profundo que era difícil comprender cómo podía seguir caminando. Así comenzó el camino más duro de su existencia, un camino que ninguna mujer debería recorrer sola, pero que Ana enfrentaría con una fuerza que desconocía, una fuerza que, con el tiempo, la convertiría en una mujer capaz de ofrecer compasión incluso a quien la había condenado al abandono. Una fuerza que, años más tarde, estaría destinada a salvar a aquel hombre que la había expulsado en una de las noches más oscuras de su vida. La mañana en que Ana decidió abandonar definitivamente la ciudad donde había nacido, no lo hizo porque quisiera escapar. Lo hizo porque comprendió que seguir allí significaba alimentar un dolor que no la dejaba respirar. El desprecio de su padre había dejado una herida tan profunda que cada calle, cada edificio, cada sombra en las aceras se lo recordaban con una precisión cruel. Y aunque ya tenía 2 meses de embarazo, aunque su cuerpo empezaba a cambiar, ella caminaba con la espalda recta, como si un hilo invisible la obligara a mantenerse firme. No lloraba, no en público,
Aprendió desde muy joven que sus lágrimas no le importaban a nadie. El autobús que la llevaría a otra ciudad estaba casi vacío. Ana se sentó junto a la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. A medida que el bus se alejaba, la casa de su infancia se hacía más pequeña, más irreconocible, hasta convertirse en un simple punto perdido entre árboles. Fue en ese instante cuando su respiración tembló, no lo por la pérdida del hombre que debería haber sido su apoyo, sino por la certeza de que él jamás la buscaría. Ese pensamiento, tan simple y devastador, la acompañaría durante años. Aún así, Ana no estaba sola. Dentro de ella latía una vida diminuta que, sin saberlo, se convertiría en su motor, en la única razón por la que no se permitiría caer. Llegó a una ciudad donde no conocía a nadie, donde el idioma sonaba igual pero las voces tenían otros ritmos. Tenía apenas un bolso, algo de ropa, y el dinero justo para pagar una habitación de pensión por una semana. El barrio al que llegó era modesto, con edificios envejecidos y balcones llenos de plantas que parecían sobrevivir por pura terquedad. La señora de la pensión, una mujer robusta llamada doña Elvira, la miró con desconfianza al principio, pero cuando Ana le dijo que estaba embarazada, algo en la mirada de la anciana cambió. Quizás porque ella misma había sido madre soltera hacía muchos años. Quizás porque reconoció en los ojos de Ana el mismo miedo que ella había tenido en su juventud. Mientras pagues puntual, aquí tendrás un techo, le dijo, con voz ronca pero cálida. Ana asintió, agradeciendo con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Los primeros meses no fueron fáciles. Buscó trabajo de cualquier cosa, limpiadora, ayudante de cocina, dependienta, pero nadie quería contratar a una muchacha que pronto no podría cargar peso, ni trabajar turnos largos, ni mover cajas, ni hacer esfuerzos. La realidad se volvió más dura de lo que imaginaba, pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Aceptó trabajos por horas limpiando casas, cuidando niños, ayudando a una costurera anciana que ya no podía ver del todo bien. Cada moneda que ganaba la guardaba con la disciplina de quien sabe que no tiene un segundo margen de error. El embarazo avanzaba, lento y silencioso, como una revelación constante. Por las noches, cuando todos dormían, Ana acariciaba su vientre y le hablaba a su bebé. No sabía si era niño o niña, pero lo llamaba mi pequeño milagro. Era lo único en su vida que no tenía condiciones, que no le pedía explicaciones, que no la juzgaba. El primer movimiento del bebé lo sintió una tarde lluviosa. Estaba limpiando el suelo de la cocina de la pensión cuando un pequeño golpecito le recorrió el abdomen. Fue como una burbuja explotando suavemente desde el interior. Ana se quedó quieta, con los ojos abiertos y una mezcla de sorpresa y ternura que jamás había experimentado. Se llevó la mano al vientre y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. «Hola, mi amor», susurró. «Vamos a salir adelante, te lo prometo». Y lo decía de verdad. Pero la vida, fiel a su naturaleza impredecible, tenía reservado un golpe que pondría a prueba esa promesa. Una mañana, al despertar, Ana sintió un dolor agudo en el costado. Pensó que sería cansancio, pero, al ponerse de pie, un mareo la obligó a aferrarse a la pared. Caminó hasta el baño lentamente, y al llegar, vio algo que la hizo quedarse sin aliento. Un rastro de sangre. No mucha, pero la suficiente para que el miedo se le incrustara en los huesos. Respiró hondo y salió al pasillo tambaleándose. Doña Elvira, al verla pálida como un papel, corrió hacia ella sin hacer preguntas. «Niña de Dios, ¿qué te pasa?» El bebé», balbuceó Ana, con un temblor en los labios. No hizo falta decir más. La anciana llamó a un taxi y la acompañó al hospital. Durante el trayecto, Ana apretaba sus manos entrelazadas, como si en ellas pudiera sostener la vida que llevaba dentro. El médico la revisó de inmediato. Tras unos minutos que parecieron eternos, salió con una expresión que Ana nunca olvidaría. «Tranquila», dijo. «El bebé está bien. Fue solo un susto, pero debes descansar. Nada de esfuerzos, nada de cargas pesadas, nada de horas de pie. Tu embarazo es delicado». Ana sintió un alivio tan grande que casi lloró, pero el médico no había terminado. «Y te advierto algo. Si no sigues las indicaciones, podrías perderlo». Esa frase se le quedó clavada como un ancla en el alma. ¿Perderlo? Ni pensarlo.
El bebé era lo único que tenía, su única esperanza, su familia, su futuro. Haría cualquier cosa para protegerlo. Pero el problema era evidente. Si no podía trabajar, ¿cómo pagaría la habitación? ¿Cómo comería? ¿Cómo sobreviviría? Doña Elvira, que escuchó todo, tomó una decisión sin consultarlo siquiera. No vas a volver a mover un dedo, muchachita. Te quedarás aquí. Yo me encargo. Ana abrió la boca para protestar, pero la señora levantó la mano con firmeza. No quiero tu dinero ahora. Cuando nazca tu hijo y estés fuerte, me ayudas en la pensión. Pero, ahora, tu obligación es cuidarlo. A Ana se le humedecieron los ojos, pero esta vez no por tristeza. No estaba acostumbrada a recibir actos de bondad desinteresada. Le costaba asimilar que alguien la ayudara sin esperar nada a cambio. Los meses siguientes fueron largos y tranquilos, al menos en apariencia. Ana pasaba la mayoría del tiempo en su habitación, tejiendo pequeñas prendas para su bebé, leyendo libros que encontraba en una caja vieja, o escuchando la radio. Cada noche, doña Elvira subía un plato caliente. A veces sopa, a veces arroz con pollo, a veces pan recién hecho. Siempre algo sencillo, pero preparado con una dedicación que Ana apreciaba profundamente. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Empezó a escribir en un cuaderno viejo, como forma de desahogo. Escribía cartas que nunca enviaría, especialmente una dirigida a su padre. A veces eran palabras llenas de rabia, otras llenas de dolor, y muy pocas veces, de un anhelo que intentaba negar. En ninguna de ellas le pedía que volviera. Solo se preguntaba por qué no había podido amarla, aunque fuera un poco. El día que rompió aguas, el cielo estaba gris. Ana estaba doblando ropa cuando sintió un chasquido interno, seguido de un calor repentino. Se miró las piernas y supo que había llegado el momento. Llamó a doña Elvira con voz temblorosa, pero la anciana reaccionó como si hubiera practicado ese escenario 1000 veces. Respira, niña. Ya pasa. Agarra tu bolso. En el hospital, el trabajo de parto fue largo y doloroso. Ana gritó, lloró, apretó la mano de una enfermera como si quisiera arrancarle los dedos. Pero cuando escuchó el primer llanto de su bebé, el mundo entero se detuvo. Era una niña, pequeña, rosada, con los ojos apretados como si la luz del mundo la ofendiera profundamente. Ana la tomó entre sus brazos y sintió algo que jamás imaginó. Un amor tan inmenso que casi dolía. Su hija, su razón de vivir, su nueva vida. La llamó Lucía, porque según dijo Ana, llegó a iluminar la oscuridad. Y aunque Ana aún no lo sabía, aquella niña sería la fuerza que la impulsaría a sobrevivir. Y muchos años después, sería el motivo por el cual ella tomaría una decisión que nadie, ni siquiera su propio padre, hubiese imaginado. Ana regresó a la pensión con Lucía envuelta en una manta blanca que olía a jabón y hospital. Doña Elvira caminaba a su lado con el orgullo de una abuela improvisada. Los demás inquilinos se asomaban por las puertas al escuchar los pasitos lentos por el pasillo, curiosos por conocer a la bebé que había nacido bajo ese techo simbólico que todos, de una forma u otra, compartían. La habitación de Ana parecía la misma, pero no lo era. Cada rincón había dejado de pertenecerle, solo a ella. Ahora ese espacio pequeño y cálido era un hogar, uno con dos corazones latiendo en sincronía. Ana dejó el bolso en una silla y se sentó en la cama, agotada pero feliz, mientras la pequeña Lucía dormía plácidamente en sus brazos, como si el mundo entero fuera demasiado grande para ella. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches en vela, llantos inesperados, pañales, improvisados y un miedo constante a no hacerlo bien. Ana no tenía experiencia, no tenía una madre que le enseñara, y menos aún un padre que pudiera respaldarla. Pero cada vez que Lucía abría sus diminutos ojos y buscaba su calor, Ana sabía que estaba destinada a ser la madre que ella misma nunca tuvo. Doña Elvira se convirtió en su salvación silenciosa. Le enseñó cómo bañar a la niña sin que temblaran sus manos, cómo envolverla en la manta para que durmiera mejor, cómo reconocer si tenía hambre o si simplemente quería compañía. Y aunque Ana intentaba no abusar de la bondad de la mujer, doña Elvira siempre estaba allí, apareciendo en la puerta con una taza de café recién hecho o un plato caliente que perfumaba la habitación. «No te preocupes, muchachita», decía. «Dios manda ángeles disfrazados de bebés para darle.
rumbo a los que se sienten perdidos. Ana no respondía, pero esas palabras le llegaban más profundo de lo que admitía. A medida que Lucía crecía, también crecía la necesidad de Ana de encontrar trabajo. Las deudas no. Esperaban. Las cuentas acumuladas tampoco. Y aunque doña Elvira seguía negándose a cobrarle, Ana sabía que había límites que no quería cruzar. Si había algo que le habían enseñado los golpes de la vida, era a no depender de nadie más de lo necesario. Con la bebé de apenas 3 meses, Ana empezó a buscar un empleo que pudiera hacer en casa. Encontró uno casi por obra del destino. Una pequeña imprenta del barrio necesitaba a alguien para doblar folletos y preparar paquetes. No era mucho dinero, pero podía hacerlo desde la pensión, y eso le bastaba. Además, el dueño era un hombre amable que parecía ver en Ana algo más que necesidad. Veía esfuerzo, veía disciplina. Cada mañana, después de alimentar a Lucía, Ana se sentaba en la mesa pequeña junto a la ventana y empezaba a trabajar. Las manos se le cansaban, pero su determinación no. A veces, la niña lloraba y Ana debía detenerse, mecerla, cantarle canciones que inventaba en el momento. Luego volvía a la mesa y continuaba como si el mundo estuviera construido sobre su perseverancia. Las cosas empezaban a estabilizarse, aunque lentamente. Ana comenzó a ahorrar unas pocas monedas cada semana en un frasco de vidrio. Eran centavos, pero para ella eran un símbolo, un recordatorio de que estaba avanzando, aunque fuera despacio. Lucía, por su parte, se convertía en un torbellino de luz. A los 6 meses ya se reía con facilidad. Levantaba las manos hacia Ana cada vez que la veía entrar a la habitación, y tenía esa forma tan pura de mirar, como si cada persona que se cruzaba con ella fuera digna de amor. Doña Elvira solía decir que esa niña había nacido para sanar heridas que ni siquiera sabía que existían. «Tiene tus ojos», comentaba la anciana, «pero la sonrisa, esa no la heredó, esa la creó ella solita». Ana sonreía sin responder, y aunque sabía que la frase era simple, escondía una verdad profunda. Lucía era la primera sonrisa genuina que existía en su vida. Un día, cuando Lucía cumplió 1 año, Ana decidió buscar un pequeño trabajo fuera de la pensión. Necesitaba un ingreso más estable. Encontró un puesto de ayudante en una panadería del barrio. No era mucho dinero, y el horario era duro, pero doña Elvira se ofreció a cuidar a la niña mientras Ana trabajara. Al principio, la culpa la mordía por dentro. Cada mañana, dejar a Lucía llorando en brazos de otra persona era una tortura, pero con el tiempo, la niña se acostumbró, y Ana también. La panadería se convirtió en un refugio para ella. El olor del pan horneándose, el café recién molido, el sonido de las conversaciones matutinas, todo eso le recordaba que la vida todavía podía tener cosas simples y hermosas. El dueño, un hombre de manos ásperas y carácter firme llamado don Evaristo, notó el empeño de Ana. «Eres trabajadora», le dijo un día mientras limpiaba la barra, «y no te quejas. Gente así no abunda». Ana sonrió con humildad y siguió con su labor. Nunca buscó admiración, solo estabilidad. Con el tiempo, empezó a ganar un poco más, y sus ahorros crecían lentamente. Pudo comprar ropa, nueva para Lucía, un cochecito de segunda mano, y hasta una cuna pequeña que colocó al lado de su cama. La vida no era perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, Ana no se sentía atrapada. El barrio también la acogió. Los vecinos la conocían, sabían su historia en fragmentos, no porque ella la contara, sino porque la vida en los barrios tiene esa forma de revelar lo necesario, y la respetaban. Incluso algunos clientes de la panadería solían llevarle ropa usada para la niña, o pequeños regalos que Lucía recibía con sonrisas tímidas. Parecía que todo empezaba a tomar forma, hasta que un día, cuando Lucía tenía 5 años, la vida decidió recordarle a Ana que la estabilidad, que ella había construido con tanto esfuerzo, podía quebrarse en un instante. Era una tarde cualquiera. El sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja. Suave. Ana regresaba de la panadería con Lucía de la mano. La pequeña saltaba sobre las baldosas, inventando juegos imaginarios. Ana la miraba con ternura, sin saber que esa caminata cambiaría todo. Al doblar la esquina, vio un grupo de gente reunida frente a la pensión. Murmullos, gritos, una ambulancia.
El corazón se le aceleró. —¿Qué pasó? —preguntó a uno de los vecinos. —Es doña Elvira —respondió él, con el rostro serio. Cayó por las escaleras. La están llevando al hospital. Ana sintió cómo el mundo se le encogía. Tomó a Lucía de la mano y corrió hacia la ambulancia. Pero no la dejaron subir. Solo la vio a través de la puerta. El cuerpo inmóvil, las manos arrugadas, la respiración apenas perceptible. «La acompañaré en el próximo taxi», dijo Ana, con voz temblorosa. Y lo hizo. Llegó al hospital con el corazón en un puño. Los minutos parecían siglos. Lucía se acurrucó en su regazo, sin comprender. Finalmente, el médico salió. «Lo siento», dijo. Era una mujer mayor. El golpe fue fuerte. Ana cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella se quebraba. No solo perdía a la mujer que le había dado un techo, comida y cariño. Perdía a la única figura materna que había conocido. Lucía, al verla llorar, abrazó su cuello con fuerza. Doña Elvira no tenía familia. No había hijos, nietos ni sobrinos cercanos. Solo un testamento, sencillo, donde dejaba la pensión a quien consideraba su única familia. Ana. Cuando el notario se lo dijo, ella no pudo creerlo. La pensión, el edificio, todo estaba ahora a su nombre. Y en ese momento, con los ojos aún llenos de lágrimas, Ana entendió algo. A veces, la vida te quita lo que amas, pero otras veces, te deja una herencia que cambia tu destino. Una herencia que, sin saberlo todavía, la uniría nuevamente al hombre que un día la echó de su casa, estando embarazada, su padre. Y cuando ese reencuentro llegara, ella debería decidir qué pesaba más, el rencor o la misericordia. La vida de Ana cambió de una manera tan brusca y repentina después de la muerte de doña Elvira, que durante varios días caminó como si estuviera suspendida entre dos mundos. Era extraño recibir documentos legales donde se afirmaba con absoluta formalidad que la pensión, ese edificio antiguo de paredes resquebrajadas y escaleras de madera crujiente, le pertenecía ahora por completo. Ana no sabía si sentirse agradecida, culpable, abrumada o asustada. Había amado profundamente a doña Elvira, no por obligación, sino por ese vínculo invisible que se crea entre dos personas que se encuentran en el momento correcto y se sostienen mutuamente. Y ahora, tener en sus manos algo tan grande, algo que representaba la vida entera de esa mujer, le hacía sentir un peso emocional difícil de explicar. La pensión era más que un inmueble. Era un refugio para quienes habían perdido el rumbo, un lugar, donde las historias se mezclaban entre habitaciones, pasillos y pequeños patios interiores que guardaban conversaciones secretas y risas compartidas. Allí vivían personas que habían llegado sin nada y que, gracias a la bondad de doña Elvira, habían conseguido volver a caminar. Ana misma era un ejemplo viviente de eso. Y aunque la noticia de la herencia sorprendió a todos los inquilinos, ninguno mostró envidia o disgusto. Muchos se acercaron para felicitarla, otros para ofrecer ayuda, y algunos, los más cercanos, se limitaron a abrazarla en silencio. El día en que recibió las llaves oficiales de la propiedad, Ana se quedó largos minutos mirando el llavero metálico que llevaba el nombre de Elvira grabado a mano. Lo sostuvo entre los dedos como si fuera un tesoro frágil, consciente de la responsabilidad gigantesca que ahora recaía sobre ella. Lucía, que ya tenía 5 años y mostraba un carácter dulce y atento, se acercó a su madre, se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su pecho. «¿Estás triste, mamá?», preguntó con esa voz suave que solo los niños pueden usar cuando sienten que algo importante sucede. Ana la abrazó con ternura y respiró profundamente antes de responder. «Estoy pensando mucho, mi amor. Doña Elvira era muy especial y ahora todo esto es nuestro. Es hermoso y doloroso al mismo tiempo». Lucía, sin entender del todo la complejidad de las emociones adultas, simplemente la abrazó más, fuerte, como si pudiera sostener el alma de su madre entre sus pequeños brazos. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, visitas al notario, firmas, registros, inspecciones y documentos interminables que parecían multiplicarse sin piedad. Pero Ana enfrentó cada paso con la determinación que siempre la había caracterizado. Sabía que no podía permitirse caer, no ahora que tenía una hija que dependía completamente de ella
y un edificio entero que se transformaba en su nueva responsabilidad. Tras finalizar los trámites, Ana decidió que era hora de hacer una exhaustiva revisión de la pensión. No solo porque necesitaba entender las condiciones reales en las que se encontraba, sino porque también quería honrar la memoria de doña Elvira, manteniendo el lugar en funcionamiento. La pensión era el hogar de muchas personas, y cerrar sus puertas sería traicionar el legado de quien la había salvado. Una tarde, después de que Lucía regresara de la escuela, Ana tomó una libreta, un lápiz y un manojo de llaves, y comenzó a recorrer cada rincón del edificio con una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Empezó por la planta baja, donde se encontraban la recepción, un pequeño comedor comunitario y 2 habitaciones destinadas a inquilinos de larga estancia. Abrió ventanas, revisó paredes, probó los interruptores, comprobó la presión del agua, anotó problemas de humedad y daños estructurales. Nada escapaba a sus ojos. Luego subió al primer piso, donde la madera de las escaleras emitió un lamento casi musical, recordándole que el edificio tenía alma propia. En ese piso había 3 habitaciones, todas ocupadas. Tocó en cada puerta, saludó a quienes vivían allí, les explicó que estaba haciendo una revisión general y escuchó con atención las sugerencias y necesidades de cada uno. La mayoría fueron amables. Sabían que el lugar, por más deteriorado que estaba, siempre había sido un hogar lleno de humanidad, y ahora, bajo el cuidado de Ana, esperaban que continuara siéndolo. El segundo piso estaba casi vacío. Solo había un joven estudiante que alquilaba una habitación esporádicamente cuando la universidad le quedaba lejos de casa. Las otras 2 habitaciones estaban encerradas en un silencio casi misterioso. Ana abrió la primera y descubrió una sala desordenada donde algunas pertenencias antiguas de Elvira seguían guardadas en cajas y maletas. Cuando abrió una de ellas, encontró fotos en blanco y negro, cartas amarillentas que hablaban de tiempos que ya no existían, y un par de diarios de tapas desgastadas. Ana los tocó con cuidado, preguntándose si debía leerlos o no. Finalmente decidió que lo haría más adelante, cuando la nostalgia dejara de pesarte tanto. Por ahora, los guardó de nuevo en la maleta y siguió su inspección. La última habitación del segundo piso estaba totalmente vacía. Ana la recorrió despacio, recordando que en ese lugar se había hospedado por primera vez cuando llegó embarazada y sin rumbo. Ese espacio la miraba ahora con paredes desnudas, como si reconociera su presencia y le diera la bienvenida una vez más. Ana sintió un nudo en la garganta al recordar aquellos días oscuros y solitarios, pero también sintió orgullo. Había sobrevivido. Había construido una vida estable para su hija, y ahora, sin buscarlo, estaba heredando un lugar que había sido su salvación. Con el paso de los meses, Ana comenzó a mejorar la pensión poco a poco. No tenía grandes recursos, pero administraba el dinero con la misma inteligencia y disciplina con la que había sobrevivido a las adversidades. Reparó las tuberías más urgentes, pintó las paredes más desgastadas, reemplazó algunas ventanas antiguas y reorganizó la cocina comunitaria. El ambiente cambió, y los inquilinos lo notaron. La pensión recuperaba vida, recuperaba calor, recuperaba propósito. Lucía crecía viendo a su madre trabajar incansablemente. La niña se sentía parte de la pensión. Conocía a todos los inquilinos, saludaba con cariño a quienes pasaban por los pasillos y solía jugar en el pequeño patio interior bajo la supervisión de algún vecino. La pensión se había convertido en el mundo que ambas compartían, un mundo lleno de historias, dolores y alegrías. Ana también continuó trabajando en la panadería, aunque ahora tenía un ingreso extra gracias al alquiler de las habitaciones. No era mucho, pero le permitía mantener cierta estabilidad. Incluso comenzó a ahorrar en serio, con un propósito claro: darle a Lucía una infancia digna y la oportunidad de tener un futuro mejor. Y aunque a veces el cansancio la consumía, cada noche se dormía con una sensación de gratitud hacia esa mujer que un día decidió darle un techo sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, Ana nunca imaginó que, al otro lado de la ciudad, la vida de su padre empezaba a desmoronarse lentamente. No sabía que el hombre que un día la expulsó de su hogar con palabras duras y decisiones crueles, se enfrentaba ahora a una soledad devastadora. No sabía que él había perdido su trabajo, que había empezado a beber más de la cuenta
y que su salud se deterioraba a un ritmo acelerado. No sabía que el destino, silencioso y paciente, preparaba un encuentro inesperado que pondría a prueba todo lo que ella había construido durante años. Pero antes de ese reencuentro, la vida aún tenía otros planes para Ana. Un día, mientras Ana servía café en la panadería, escuchó a dos clientes conversar sobre un proyecto municipal para otorgar pequeños subsidios a propietarios de pensiones antiguas que ofrecieran alojamiento a personas de bajos recursos. La idea le pareció interesante, incluso necesaria. De inmediato, su mente empezó a trabajar. Sabía que la pensión necesitaba más inversiones para mantenerse en buen estado, y que ella sola no podría hacer todas las mejoras necesarias. Quizás ese subsidio podría ayudarla a renovar el edificio sin endeudarse. Al terminar su jornada, Ana buscó información en el ayuntamiento. Allí le explicaron que debía presentar documentos, fotografías del estado actual del edificio, un informe de necesidades y un compromiso de mantener la pensión en funcionamiento durante varios años. Era un proceso largo y exigente, pero Ana estaba acostumbrada a luchar. Preparó todo con dedicación y cuidado, presentando en cada línea del informe la misma determinación con la que había sostenido su vida los últimos años. Al cabo de unas semanas, recibió una carta. Su solicitud había sido aprobada. Ana casi no podía creerlo. Gracias a ese subsidio, podría hacer reparaciones importantes, reforzar los cimientos, renovar parte del techo, instalar nuevas tuberías y mejorar la seguridad del edificio. Ese momento marcó un antes y un después en la pensión. Durante meses, el lugar se llenó de obreros, materiales, andamios y herramientas. El ruido era constante, pero también lo era la esperanza. Los inquilinos estaban felices. La pensión se sentía viva, en transformación, como si renaciera bajo una nueva dirección. Ana supervisaba cada detalle, asegurándose de que el edificio mantuviera la esencia que doña Elvira había creado. Y poco a poco, ese lugar que un día fue un refugio temporal para ella, se convirtió en un proyecto de vida, en un legado compartido, en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, no todo era perfecto. Las mejoras atrajeron la atención de personas ajenas al barrio. Un par de hombres con trajes elegantes se acercaron un día para hablar con Ana. Querían comprar la pensión. Ofrecieron una suma grande, mucho mayor de lo que Ana jamás había tenido entre sus manos. Le explicaron que planeaban construir un edificio moderno en ese terreno, algo que podría transformar la zona, según ellos. Ana escuchó la propuesta con una serenidad aparente, pero por dentro hervía un conflicto profundo. Ese dinero podría cambiar su vida y la de Lucía. Podría pagar una buena escuela, mudarse a un lugar más grande, dejar de trabajar jornadas interminables. Pero, si aceptaba, también significaría expulsar a los inquilinos, destruir un lugar cargado de historias y traicionar el deseo de doña Elvira. Pidió tiempo para pensarlo. Esa noche no durmió. Caminó por la pensión en silencio, recorriendo los pasillos iluminados apenas por la luz tenue de las lámparas. Escuchó el sonido lejano de la televisión de un vecino, los murmullos de una pareja conversando en voz baja, los pasos suaves de alguien que volvía tarde del trabajo. Cada sonido era un recordatorio de que ese lugar no era solo suyo. Al llegar al patio interior, se sentó en una silla vieja y miró hacia el cielo. Allí estaba la luna, tranquila y constante. Lucía apareció descalza, con su pijama rosa, frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué estás despierta?» Ana la cargó en brazos y la envolvió con una manta. «Estoy pensando en decisiones importantes, mi amor». Lucía, medio dormida, respondió con la naturalidad de quien no necesita entender para saber lo que es correcto. «Este es nuestro hogar. No lo vendas». Ana la abrazó. Esa frase fue suficiente. Al día siguiente, rechazó la oferta de los empresarios. Y aunque sabía que había renunciado a una fortuna que podría cambiarlo todo, también sabía que había elegido lo correcto. Con el paso del tiempo, la pensión se convirtió en un lugar mejor, más fuerte y más estable. Ana logró que cada habitación fuera cómoda, limpia y acogedora. Los ingresos aumentaron un poco. La privacidad estaba garantizada y el ambiente era tan cálido que muchos recomendaban el lugar a otros conocidos. La pensión se había convertido en un pequeño universo donde cada persona encontraba un espacio seguro. Lucía crecía feliz.
rodeada de vecinos que la querían como si fuera su propia hija. Aprendía a compartir, a respetar, a escuchar. Veía a su madre como un ejemplo de fortaleza y tenía una admiración profunda por ella. Todo parecía avanzar en dirección correcta. Hasta que un día, mientras Ana revisaba el correo, encontró una carta sin remitente. Era una hoja, sencilla, doblada con cuidado. La abrió, sin imaginar que ese papel cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En la carta había pocas palabras, escritas con una letra temblorosa. El hombre que te echó de tu hogar está solo, está enfermo, nadie lo cuida, necesita a su familia. Ana sintió un frío que le recorrió la espalda. Sabía de inmediato a quién se referían, su padre. Y aunque habían pasado muchos años desde aquel día en que él la expulsó, embarazada y llorando, el simple hecho de leer esas palabras despertó heridas que creía cicatrizadas. Pero no era una petición cualquiera, era un llamado. Y Ana sabía que tarde o temprano tendría que decidir si quería enfrentar el pasado o seguir huyendo de él. Lo que ella no sabía era que el reencuentro que se acercaba estaba destinado a cambiar no solo su vida, sino también la forma en que entendía el perdón, la responsabilidad y el valor de la compasión. Ana no podía dejar de mirar la carta una y otra vez. Las palabras parecían brillar con una intensidad que no podía ignorar. El hombre que te echó de tu hogar está solo, está enfermo, nadie lo cuida, necesita a su familia. Cada frase, aunque breve, cargaba con años de dolor, abandono y recuerdos que Ana había intentado enterrar. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sintió una mezcla de miedo, rencor y curiosidad. Sabía que se referían a Ramón, su padre, el hombre que un día la había expulsado de su hogar estando embarazada, dejándola sola en el mundo. Y ahora, de alguna manera, el destino parecía exigirle que tomara una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Durante la noche, Ana apenas durmió. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación que compartía con Lucía, abrazando a su hija mientras intentaba organizar sus pensamientos. Nunca había imaginado que algún día recibiría un llamado así. No era un mensaje de disculpa, no era una invitación amable. Era una especie de aviso silencioso, un recordatorio de que el pasado nunca desaparece realmente. Siempre encuentra la manera de alcanzarte. Ana sabía que podía ignorarlo, continuar con su vida y seguir construyendo el futuro que había logrado con tanto esfuerzo. Pero algo dentro de ella le decía que no podía hacerlo. No podía quedarse al margen cuando un ser humano, por más doloroso que hubiera sido, necesitaba ayuda. Al día siguiente, Ana decidió informarse antes de tomar cualquier decisión. Investigó discretamente sobre su padre, intentando averiguar su estado de salud y dónde se encontraba. Descubrió que había sufrido un accidente doméstico que lo había dejado con movilidad limitada y problemas de salud crónicos. Vivía solo en la misma casa donde ella había crecido, la misma casa que tantas veces la había rechazado y herido. La noticia la golpeó con fuerza. El hombre que alguna vez había sido su mundo, y luego su tormento, ahora dependía completamente de los demás. La justicia de la vida parecía girar irónicamente, y Ana no podía evitar sentir una extraña mezcla de temor y responsabilidad. Durante esos días, la tensión en Ana creció. Por un lado, estaba la imagen de su hija, su hogar, su estabilidad recién conquistada. Por otro, estaba la idea de enfrentarse a Ramón, de tocar las puertas del pasado y mirar a los ojos al hombre que la había abandonado en uno de los momentos más vulnerables de su vida. La duda la consumía, y a menudo se encontraba caminando por el patio de la pensión, abrazando a Lucía y preguntándose si era capaz de perdonar. No por él, sino por sí misma, porque sabía que la carga del rencor podría destruirla si no encontraba una manera de manejarla. Finalmente, Ana tomó una decisión que no fue sencilla. Iría a ver a su padre. No lo haría por compasión, ni por obligación, ni por la sociedad. Lo haría porque entendía que la vida era más compleja que la simple etiqueta de víctima y agresor. Quería enfrentarse a la verdad, mirar el pasado cara a cara, y si era posible, cerrar un capítulo que había quedado abierto por demasiado tiempo. Preparó cuidadosamente la visita, dejando instrucciones a un vecino de confianza para cuidar a Lucía mientras ella estaba fuera.
No quería que su hija se sintiera desplazada, ni que la situación le generara miedo. Cuando llegó a la casa de su padre, Ana sintió una mezcla de ansiedad y nostalgia. La fachada estaba desgastada, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas por persianas polvorientas. Cada paso hacia la puerta principal le recordaba sus propios pasos de años atrás, cuando aún era una niña buscando amor y reconocimiento que jamás llegó. Respiró hondo y tocó el timbre. Nadie respondió de inmediato. Tocó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. Finalmente, un hombre apareció en el umbral. Ramón, demacrado, con el cabello canoso, los hombros encorvados y una mirada que mezclaba sorpresa, temor y un indicio de reconocimiento. «Ana», susurró, con una voz que parecía haber perdido fuerza con los años. «¿Eres tú?». Ella asintió en silencio, sin pronunciar palabra. Las emociones la abrumaban, pero se obligó a mantener la calma. Ramón, por su parte, parecía intentar reunir todas las palabras que había perdido durante décadas. Sus ojos reflejaban un miedo que Ana nunca había visto antes en él. Un miedo a la soledad, a la dependencia, a la idea de que nadie estuviera allí para cuidar de él. Ana finalmente habló, con voz firme. «Padre, sé que estás enfermo. Sé que nadie te cuida. Vine a ver qué necesitas. Eso es todo». No había reproches, no había promesas vacías, solo una decisión tomada con claridad y determinación. Ramón la miró, y por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquella mirada no era de odio ni de ira, era de sorpresa, de reconocimiento tardío, de un entendimiento que solo el tiempo y la soledad podían enseñar. Durante los días siguientes, Ana se hizo cargo de las necesidades de su padre. Lo ayudaba a vestirse, a alimentarse, a moverse por la casa. Cada gesto era un recordatorio de todo lo que él le había negado a ella en su infancia y adolescencia. Sin embargo, a pesar de los recuerdos dolorosos, Ana se sorprendía de la gratitud silenciosa que emanaba de Ramón. Era un hombre que por primera vez entendía su vulnerabilidad y la dependencia real que tenía de alguien más. La ironía de la vida, que la había hecho sufrir tanto tiempo atrás, ahora se mostraba con una claridad abrumadora. Lucía, curiosamente, se adaptó rápidamente a la presencia de su abuelo. Su inocencia y su ternura parecían suavizar el ambiente cargado de años de resentimiento. Ramón, aunque torpe y limitado físicamente, encontraba en los juegos de su nieta un respiro que nunca había conocido. Ana observaba estas interacciones con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero también comprendía que cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada abrazo, eran pasos que no podían ignorarse. Una tarde, mientras Ramón descansaba en el sillón de la sala y Lucía jugaba en el suelo, Ana se sentó junto a él. El silencio se volvió pesado, casi incómodo. Finalmente, Ramón rompió el mutismo. «Ana, lo que hice no tiene excusa. Sé que te fallé de maneras que nunca podré reparar. Pero estoy aquí ahora, y, si me dejas, quiero intentar hacer lo correcto». Ana lo miró, evaluando cada palabra, cada gesto. No estaba segura de qué sentir. Parte de ella quería abrazarlo y llorar. Otra parte sentía el deseo de alejarse y proteger su propia vida. Pero al final, decidió hablar desde el lugar más honesto de su corazón. «Padre, no puedo olvidar lo que pasó, pero puedo decidir qué hacer con este momento. Puedo elegir, ayudar, si tú estás dispuesto a aceptar mi ayuda sin condiciones». Ramón asintió, con lágrimas recorriendo su rostro. Era un hombre roto, vulnerable, finalmente, consciente de todo el daño causado y dispuesto a recibir apoyo. Ana entendió entonces que, aunque el pasado no se podía borrar, el presente ofrecía una oportunidad única de reconstrucción, una oportunidad de enseñar, de aprender y quizás de reconciliar lo que el tiempo había separado. Durante los días siguientes, Ana ajustó su rutina. Dividía su tiempo entre la pensión, su trabajo en la panadería y la atención a Ramón. No era fácil. Había momentos de frustración, discusiones silenciosas y recuerdos que afloraban con fuerza. Pero también había momentos de ternura inesperada, de risas compartidas y de pequeños logros.
Un desayuno preparado juntos, una caminata lenta por el patio, la sorpresa de un abrazo sincero. La vida les mostraba que incluso las relaciones más dañadas podían encontrar caminos hacia la comprensión y la compasión. Y mientras Ana contemplaba a su hija jugando con su abuelo, entendió algo profundo: la fuerza de una persona no siempre se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de ofrecer cuidado, incluso a quienes alguna vez le hirieron. Lucía, con su inocencia y alegría, se había convertido en un puente silencioso entre el pasado y el presente. Y Ana, aunque agotada y marcada por el sufrimiento, comenzaba a comprender que ayudar a su padre no era un acto de debilidad, sino una muestra de poder y resiliencia. Esa noche, al volver a su habitación, Ana se recostó junto a Lucía y suspiró profundamente. La luz tenue de la lámpara iluminaba el rostro de su hija mientras dormía plácidamente. En ese instante, Ana entendió que la vida, con toda su crueldad y su belleza, le estaba dando una lección invaluable. Incluso en los escenarios más oscuros, el perdón y la compasión podían transformar destinos. Y así, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Ana cerró los ojos, con la certeza de que el camino que había elegido, aunque difícil, era el único capaz de sanar no solo su corazón, sino también el de aquellos que alguna vez la habían herido. Los días pasaban con una cadencia extraña para Ana. La rutina que había construido con Lucía y la atención a su padre Ramón era un delicado equilibrio entre paciencia, esfuerzo y resistencia emocional. Cada jornada estaba llena de decisiones que parecían minúsculas, pero que llevaban consigo el peso de años de historia, de dolor acumulado y de resentimientos que no se disolvían fácilmente. Ana se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno, organizar la pensión, alimentar a Lucía y después dedicarse a su padre. Cada tarea estaba impregnada de un cuidado meticuloso, como si cada gesto pudiera reparar algo roto en el tiempo. Ramón, por su parte, mostraba cambios que Ana no había anticipado. Había momentos en los que parecía aceptar su situación con humildad, reconociendo sus errores, y otros en los que el orgullo que lo había marcado durante décadas emergía con fuerza, dificultando la convivencia. A veces se frustraba por su propia limitación física, otras veces lo hacía por la sensación de dependencia, y Ana aprendió a navegar esas emociones con paciencia infinita. Lo observaba mientras Lucía jugaba, como intentando encontrar un lugar en un mundo que él había descuidado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Ana revisaba los papeles de la pensión, Ramón se acercó con un cuaderno en la mano. Sus manos temblorosas sostenían el objeto con cuidado, como si representara una conexión con su pasado y, al mismo tiempo, con su presente. «Ana, quiero mostrarte algo», dijo con voz vacilante. «Son viejas anotaciones, recuerdos que creo que debo compartir contigo». Ana se sentó junto a él, intrigada y cautelosa. Ramón abrió el cuaderno y comenzó a leer fragmentos de su vida pasada, decisiones impulsivas, errores que había cometido, momentos en los que el orgullo y la necedad lo habían alejado de quienes amaba, y especialmente de Ana, su propia hija. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento, pero también de un reconocimiento tardío de su propia fragilidad y humanidad. «Nunca pensé que todo lo que hice nos afectaría tanto», dijo, con lágrimas recorriendo su rostro. «Y ahora veo que te hice daño profundo, que no te merecías ni la mitad de lo que sufriste». Ana escuchaba, sintiendo que su corazón se agitaba con emociones contradictorias. La furia y el resentimiento estaban presentes, pero también lo estaba una sensación que no esperaba, un atisbo de comprensión. A veces, incluso las personas que hieren profundamente pueden enfrentar la verdad, y el hecho de que Ramón lo hiciera la confrontaba con la posibilidad de un perdón genuino. «Padre», respondió Ana, con voz firme pero suave, «no puedo olvidar lo que pasó. No puedo borrar los años de abandono y dolor, pero sí puedo decidir qué hacer con el presente. Podemos aprender a vivir juntos de manera diferente, si estás dispuesto a aceptar mi ayuda sin condiciones». Ramón asintió, con un hilo de esperanza en sus ojos. Esa pequeña apertura fue suficiente para que Ana comprendiera que, aunque el camino sería largo, había un inicio posible para la reconciliación. Los días siguientes se llenaron de nuevas rutinas.
Ana continuó administrando la pensión, asegurándose de que cada inquilino estuviera atendido y que el lugar se mantuviera en condiciones óptimas. Lucía seguía creciendo, mostrando curiosidad y empatía, y poco a poco comenzó a desarrollar un vínculo con su abuelo que sorprendía a Ana. Ramón, quien en un principio mostraba torpeza y frustración, empezó a encontrar alegría en los momentos compartidos con su nieta. Leer cuentos, ayudarla a vestirse, acompañarla en pequeñas caminatas por el barrio. La presencia de Lucía actuaba como un puente silencioso entre padre e hija, suavizando tensiones y fomentando la comunicación. Una tarde, Ana decidió llevar a su padre a la panadería donde trabajaba. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Mostrárselo al mundo, integrarlo a la vida cotidiana y permitir que se sintiera útil a pesar de sus limitaciones físicas. La panadería, con sus aromas y movimiento constante, se convirtió en un espacio donde Ramón podía interactuar con personas de manera sencilla y recibir reconocimiento por acciones pequeñas pero significativas. Preparar una bebida, colocar pan en los estantes, saludar a los clientes con cortesía. «Mira, Ana», dijo una cliente habitual, «tu padre tiene manos hábiles. Hace tiempo que no veo a alguien con tanto cuidado y atención». Ana sonrió con orgullo y sorpresa. Ver a su padre en una posición donde podía aportar algo positivo, aunque mínimo, le proporcionaba un alivio inesperado. Comprendió que el perdón no solo consistía en aceptar a alguien, sino también en permitirle reconstruirse y contribuir de manera genuina a la vida de quienes lo rodeaban. Sin embargo, el proceso no fue lineal ni fácil. Había días en que Ramón recaía en viejos patrones. Impaciencia, orgullo herido, temores infundados. Ana debía manejar cada situación con delicadeza, enseñándole límites y alentando la humildad sin sacrificar su propio bienestar. Cada pequeño avance se sentía como una victoria, y cada retroceso como un recordatorio de lo complejo que era el ser humano y sus relaciones. En paralelo, la pensión seguía evolucionando. Ana invirtió los subsidios que había obtenido en mejoras significativas. Renovó las tuberías, reforzó el techo, pintó los pasillos y modernizó las instalaciones eléctricas. Los inquilinos comenzaron a sentirse más seguros y cómodos, y la reputación del lugar creció en la comunidad. Ana, aunque agotada por las múltiples responsabilidades, encontraba satisfacción en ver cómo el esfuerzo constante podía transformar vidas y espacios. Cada sonrisa de un inquilino, cada agradecimiento silencioso, era un recordatorio de que su sacrificio valía la pena. Una noche, mientras Ana revisaba cuentas y documentos, Ramón entró en la habitación con un gesto extraño, mezclando timidez y nerviosismo. Llevaba un sobre en la mano. «Ana, esto es para ti», dijo, entregándole el sobre con cuidado. «No es mucho, pero quiero que lo tengas. No es un pago, solo un gesto de gratitud». Ana lo miró, sorprendida. Dentro del sobre encontró algunas monedas antiguas y un papel con anotaciones que mostraban intentos de ahorro durante años, acumulados con dificultad. Era simbólico, pero cargado de significado. Su padre estaba reconociendo su dependencia y, al mismo tiempo, ofreciendo algo tangible como muestra de arrepentimiento. «Padre, no necesitaba esto», dijo Ana, con voz suave. «Tu esfuerzo por cambiar, tu voluntad de aceptar ayuda, eso es más valioso que cualquier dinero». Ramón bajó la mirada, conmovido y avergonzado. Había descubierto que el perdón no consistía en recibir compensación, sino en ser consciente del daño causado y trabajar para reparar lo posible. A medida que pasaban los meses, la relación entre Ana y Ramón evolucionaba lentamente. No era perfecta, ni ideal, ni libre de tensiones, pero había progreso, comunicación, respeto, cuidado mutuo. Ana aprendió a diferenciar entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que podía ser. Su padre, por su parte, empezó a asumir responsabilidades, aunque limitadas, y a encontrar un propósito en la vida a través de su familia. Lucía, observando y participando en esta dinámica, aprendió lecciones de empatía, resiliencia y compasión. Su infancia se llenaba de momentos que, aunque marcados por el sufrimiento anterior de su madre, se transformaban en enseñanzas sobre cómo enfrentar la adversidad
y valorar los vínculos familiares. Una tarde, mientras la familia compartía el té en la sala de la pensión, Ana miró a su padre y a su hija. La escena, sencilla y cotidiana, estaba cargada de significado. Generaciones heridas encontrando caminos para conectarse nuevamente. Personas reconstruyendo vínculos a través del cuidado y la paciencia. Vidas transformadas por la voluntad de enfrentar la verdad y ofrecer compasión. Ana comprendió entonces que el perdón no era un acto de olvido, sino un ejercicio constante de conciencia, amor y fuerza. Era un compromiso de no dejar que el dolor del pasado dictara el presente, de no permitir que la injusticia pasada definiera el valor de cada momento compartido. El peso del perdón era enorme, sí, pero también liberador. Permitía crecer, reconstruir y transformar heridas en oportunidades de conexión genuina. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, con las luces de la pensión brillando como faros cálidos en la oscuridad, Ana entendió que, aunque la vida nunca era justa, siempre ofrecía segundas oportunidades a quienes estaban dispuestos a enfrentarlas con valentía, paciencia y un corazón abierto. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a notar que no todo era tan sencillo como parecía. La presencia de su padre, Ramón, aunque necesaria, y en muchos sentidos, sanadora, también traía consigo ecos del pasado que ni ella ni él habían previsto. Cada conversación podía desencadenar recuerdos dolorosos, cada gesto podía ser interpretado como reproche o culpa, y cada silencio cargaba con la tensión acumulada de años de abandono. Ana comprendió que ayudar a un padre que alguna vez la había lastimado no era un camino lineal. Era un laberinto de emociones donde el perdón y la paciencia debían ser cultivados día tras día. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban el tejado de la pensión con un ritmo constante y, casi musical, Ana recibió una llamada inesperada. Era una de las personas que había estado involucrada en la venta de la pensión meses atrás. Su voz, enérgica y casi amenazante, le recordó que no todos veían con buenos ojos el esfuerzo de Ana por mantener el edificio en funcionamiento. La presión y las amenazas de compra se intensificaban, y aunque Ana había rechazado ofertas antes, esta vez la insistencia era mayor y más agresiva. La sensación de vulnerabilidad que le provocaba la llamada se mezcló con el cansancio acumulado de meses de trabajo, cuidado de Lucía y atención a Ramón. Esa misma noche, Ana no pudo dormir. La lluvia golpeaba con fuerza contra la ventana, y los recuerdos de su infancia, del abandono, del dolor de haber sido expulsada, regresaban con intensidad. Lucía dormía profundamente, pero Ana sentía que el peso del pasado y las responsabilidades presentes amenazaban con quebrarla. Respiró hondo, recordando las enseñanzas de doña Elvira, que la resiliencia no se medía por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de enfrentarlas sin perder la esencia propia. Al día siguiente, Ana decidió que era momento de enfrentar a aquellos hombres que buscaban la pensión, no con violencia, sino con firmeza y claridad. Reunió toda la documentación, los contratos, las pruebas de su derecho legal y su compromiso con la comunidad. Se dirigió a la oficina donde la esperaban, consciente de que estaba defendiendo no solo un edificio, sino también un legado de años, un hogar para muchas personas y, sobre todo, su propia integridad. Los hombres la miraron con sorpresa al verla entrar. Esperaban una negociación sumisa, pero Ana se plantó frente a ellos con la determinación que la había caracterizado desde que era joven. «La pensión no está a la venta», dijo con voz firme. «Este lugar no es solo un inmueble, es un hogar. No se puede negociar con vidas ni con recuerdos. Pueden intentar presionarme, pero no cederé. Aquí se respeta la memoria de quien lo creó y la dignidad de quienes viven en él». Hubo un silencio. La tensión en la sala era palpable. Por un instante, Ana pensó que su decisión podría costarle algo más que dinero. Podría enfrentar represalias, ataques o difamación. Pero también sabía que no podía traicionar la historia de su vida ni la confianza de quienes dependían de ella. Finalmente, los hombres se retiraron, frustrados y con la impotencia evidente. Ana sintió un alivio inmenso, pero también la certeza de que las amenazas no habían terminado y que mantener la pensión requeriría vigilancia, esfuerzo
y la fortaleza de su voluntad. Mientras tanto, la relación con Ramón continuaba su proceso complejo. No todo era armonía ni entendimiento instantáneo. Había días en que Ana observaba la frustración y el orgullo herido de su padre, y otros en los que él demostraba gratitud y cambios positivos. La convivencia diaria, las responsabilidades compartidas y la necesidad de enfrentar juntos situaciones difíciles habían creado un vínculo nuevo, pero delicado. Ana comprendió que ayudar no significaba olvidar, sino aprender a gestionar las emociones sin dejarse arrastrar por resentimientos antiguos. Una tarde, mientras Ana limpiaba la pensión, encontró una caja escondida en el altillo, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, descubrió cartas, fotografías y documentos que pertenecían a Ramón y a su madre, la mujer que Ana apenas recordaba. Cada objeto parecía tener una historia propia, una verdad que había permanecido oculta durante años. Ana comenzó a revisar las cartas, descubriendo confesiones, errores, pérdidas y decisiones que habían marcado la vida de su padre y, por extensión, la suya. Entre esas cartas, encontró una que llamó especialmente su atención. Estaba dirigida a ella, escrita por Ramón mucho antes de que la echara de casa, en un momento en que aún no sabía cómo manejar la situación de su embarazo. Las palabras eran torpes, llenas de miedo y arrepentimiento, pero también de un amor que no supo expresar en su momento. Ana sintió un temblor recorrer su cuerpo. El pasado y el presente se mezclaban, y la comprensión sobre las limitaciones humanas se hizo evidente. Esa noche, mientras Lucía dormía junto a ella, Ana reflexionó sobre la vida y las decisiones. Comprendió que todos llevamos cicatrices y que la fuerza no siempre se mide por no caer, sino por levantarse una y otra vez, enfrentando incluso los recuerdos más dolorosos. Pero la paz fue efímera. La noche siguiente, un vecino se presentó en la pensión con noticias alarmantes. Ramón había sufrido una caída mientras intentaba alcanzar algo en su antigua habitación y había golpeado su cabeza. La ambulancia llegó de inmediato, pero Ana sintió que el mundo se le venía encima. Su padre estaba nuevamente en una situación de vulnerabilidad extrema y ella debía actuar con rapidez y determinación. En el hospital, Ana pasó horas junto a Ramón, asegurándose de que recibiera la atención necesaria, hablando con médicos y enfermeras y enfrentando la realidad de que cualquier descuido podría ser irreversible. Lucía estaba a su lado, tomada de su mano, comprendiendo en parte la gravedad de la situación, pero también ofreciendo consuelo con su inocencia y ternura. Cuando finalmente Ramón despertó, Ana estaba allí. Sus ojos se encontraron, y aunque no había palabras suficientes para describir la mezcla de miedo, amor, resentimiento y esperanza, un entendimiento silencioso emergió entre ellos. Ambos sabían que la vida les daba una nueva oportunidad, una última oportunidad para reconstruir lo que una vez se rompió. En los días siguientes, Ana se dedicó a fortalecer la salud de su padre, a reorganizar la rutina de la pensión y a asegurar que cada pequeño detalle estuviera bajo control. La presión externa, las amenazas de venta, las responsabilidades diarias y la necesidad de cuidar a un hombre que alguna vez la había lastimado creaban una tensión constante, pero Ana se mantuvo firme. Cada desafío enfrentado fortalecía su carácter y su capacidad para liderar, no solo como madre y propietaria de la pensión, sino como alguien capaz de transformar el dolor en acción y el pasado en enseñanza. Un día, mientras Ana caminaba por el patio interior de la pensión, Lucía corrió hacia ella con una sonrisa radiante y un dibujo en la mano. Era un retrato de su familia, mamá, abuelo y ella misma, unidos, con colores brillantes y detalles que mostraban alegría y armonía. Ana lo miró y sintió una oleada de emociones, orgullo, ternura y una certeza creciente de que, a pesar de los obstáculos, el esfuerzo valía cada sacrificio. La pensión no solo era un lugar físico, sino un espacio donde las heridas podían encontrar consuelo, donde los vínculos podían reconstruirse y donde el amor, aunque complicado y lleno de cicatrices, podía prevalecer. Pero Ana también sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Enfrentar los últimos fantasmas del pasado, tomar decisiones que podrían cambiar la vida de todos y descubrir si la reconciliación completa con su padre
Era posible. La tormenta que había comenzado años atrás, con expulsión, abandono y sufrimiento, aún no había terminado. Y mientras la lluvia caía nuevamente sobre la ciudad, Ana comprendió que estaba entrando en la fase más crucial de su historia, una fase donde la fortaleza, el perdón y la compasión serían puestos a prueba como nunca antes. Los días pasaban con un ritmo frenético en la pensión. Ana se había convertido en el eje de todo. Administraba la propiedad, atendía a su padre Ramón, cuidaba de Lucía y velaba por cada detalle que asegurara la seguridad y bienestar de los inquilinos. La rutina era agotadora, pero también estaba llena de momentos inesperados que le recordaban que cada esfuerzo tenía un propósito. Sin embargo, en el fondo, Ana sentía que algo más se avecinaba. Una sensación inquietante, casi imperceptible, pero constante. Le decía que el pasado aún guardaba secretos que necesitaban salir a la luz. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos que había encontrado en el altillo, Ana descubrió un sobre más grande, cubierto de polvo y con letras que apenas podían leerse. Lo abrió con cuidado y encontró una serie de cartas y fotografías que parecían haber sido escondidas intencionalmente. Cada carta estaba dirigida a ella, aunque algunas no habían sido enviadas. Al leerlas, Ana descubrió confesiones y verdades que cambiaban la percepción que tenía de su padre y, en cierta medida, de su propia infancia. Entre las cartas, una destacaba. Estaba escrita por su madre biológica, la mujer que había muerto, cuando Ana apenas era una niña. En ella, su madre hablaba de miedos, decisiones difíciles y la imposibilidad de cuidar de Ana sola debido a las circunstancias de su vida. Expresaba un amor profundo, una tristeza por no poder protegerla y un deseo ferviente de que algún día Ana entendiera que no fue culpa suya. La carta estaba llena de emociones contenidas, palabras que parecían llorar a través del papel y dibujos de manos entrelazadas que representaban unión y esperanza. Ana sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sostenía la carta. Cada palabra de su madre le hacía comprender la complejidad de los eventos que habían marcado su vida, la culpa que Ramón había cargado, las decisiones erróneas, los secretos familiares y el dolor que todos habían experimentado de formas distintas. Era un recordatorio de que la vida no siempre ofrecía explicaciones claras, y que el perdón implicaba mucho más que reconciliarse con los demás. También implicaba comprender, aceptar y sanar desde dentro. Al día siguiente, Ana decidió hablar con Ramón sobre lo que había encontrado. El hombre, aunque debilitado y limitado físicamente, se mostró curioso y nervioso. Ana le mostró la carta y le explicó su contenido, tratando de mantener la calma y la claridad emocional. «Padre», dijo Ana con voz firme, «estas cartas me muestran que nuestra historia es más compleja de lo que imaginaba. Hay verdades que desconocía, secretos que nadie me había contado. Ahora entiendo que todos cometimos errores, que todos sufrimos y que tal vez es hora de que enfrentemos todo lo que guardamos oculto». Ramón tomó la carta con manos temblorosas y la leyó con atención. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que Ana había descubierto aspectos de su pasado que él nunca había compartido, secretos que habían afectado su relación y el rumbo de su vida. Era un momento de revelación y confrontación simultáneamente. Doloroso, pero necesario. «Ana», dijo finalmente, «nunca quise que todo esto sucediera así. Nunca quise lastimarte. Si hubiera sabido cómo manejar las circunstancias, todo habría sido distinto». Ana lo miró a los ojos y vio sinceridad en su arrepentimiento. Comprendió que aunque los errores del pasado no podían borrarse, la voluntad de enfrentar la verdad y reconstruir los vínculos podía transformar su presente y futuro. Durante las siguientes semanas, Ana decidió profundizar en la historia familiar. Revisó fotos, cartas y documentos, reconstruyendo los acontecimientos que llevaron a su infancia llena de abandono y sufrimiento. Descubrió conexiones desconocidas, amistades olvidadas y decisiones que, aunque dolorosas, habían sido tomadas bajo miedo y presión. Cada hallazgo agregaba capas de comprensión, haciendo que la vida de su padre y de ella misma se tornara más compleja, pero también más humana. La pensión, mientras tanto, seguía siendo un lugar de vida y aprendizaje. Los inquilinos notaban.
Cambios en la relación entre Ana y su padre. Una nueva paciencia, un cuidado más profundo, un respeto mutuo que se había cultivado con esfuerzo. Algunos comentaban en voz baja sobre el cambio, otros lo veían con admiración, pero todos comprendían que la familia podía reconstruirse incluso en medio de circunstancias adversas. Lucía, por su parte, comenzaba a entender que su abuelo había tenido un pasado difícil. Su inocencia no estaba completamente perdida, pero observaba con ojos atentos los gestos de cariño, paciencia y esfuerzo de Ana hacia Ramón. La pequeña aprendía que la familia no siempre es perfecta, que el amor puede ser complicado, pero que el cuidado y la comprensión son fundamentales para la vida en común. Un día, mientras Ana limpiaba uno de los patios interiores de la pensión, recibió una visita, inesperada. Era un hombre mayor, con aspecto serio pero amable, que parecía conocerla de algún tiempo atrás. Se presentó como amigo cercano de su madre biológica y le entregó una caja con documentos antiguos, fotos y pertenencias de la mujer que Ana apenas recordaba. Entre ellos había diarios, cartas de despedida y objetos que contenían historias de sacrificio, amor y decisiones difíciles. Ana abrió la caja y se encontró con un universo de información que la hizo llorar y sonreír al mismo tiempo. Cada carta y cada objeto eran fragmentos de una historia que nunca había conocido, revelaciones que explicaban muchas de las dificultades de su infancia y la distancia de su padre. Comprendió que su madre había hecho todo lo posible por protegerla y que Ramón, a pesar de sus errores, había actuado bajo circunstancias que él no sabía manejar. La complejidad de la vida familiar se desplegaba ante ella con claridad. Secretos, errores, sacrificios y un amor profundo que había quedado oculto durante años. Con cada descubrimiento, Ana sentía que el pasado cobraba sentido, aunque de manera dolorosa. Los secretos revelados no borraban el sufrimiento, pero ofrecían una nueva perspectiva. La vida no era una línea recta de justicia o injusticia, sino un tejido de decisiones humanas, errores y oportunidades de reparación. Con esta nueva comprensión, Ana decidió integrar todo lo aprendido en su vida diaria. Comenzó a escribir un diario personal donde registraba cada descubrimiento, cada emoción y cada reflexión. Esto le permitía procesar sus sentimientos, encontrar claridad y preparar su mente y corazón para lo que estaba por venir. La reconciliación definitiva con su padre y la resolución de los conflictos que todavía pendían sobre su familia. La tensión, sin embargo, no desapareció. A veces, Ramón recaía en viejos hábitos de orgullo y frustración. Otras veces, Ana sentía que las amenazas externas sobre la pensión podrían afectar la estabilidad recién alcanzada. Pero ahora, con la verdad al descubierto, Ana se sentía más fuerte. Sabía que la vida le había dado herramientas para enfrentar cualquier desafío: comprensión del pasado, resiliencia emocional y la capacidad de actuar con amor y firmeza. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las nubes y la ciudad se bañaba en tonos dorados, naranjas, Ana miró a su padre y a Lucía jugando en el patio. La imagen era conmovedora. Un hombre mayor, con limitaciones físicas, encontrando alegría en los gestos simples de su nieta, y una madre que observaba con orgullo y serenidad, consciente de que cada paso hacia la reconciliación había valido la pena. La tormenta del pasado comenzaba a disiparse, dejando espacio para la luz, la comprensión y la posibilidad de un futuro más fuerte y unido. Ana respiró profundamente, con la certeza de que estaba preparada para enfrentar la última fase de su historia, confrontar los últimos fantasmas del pasado, cerrar los capítulos que aún dolían y construir, finalmente, una familia unida por elección y no solo por lazos sanguíneos. Sabía que el camino sería difícil, que los desafíos no habían terminado, pero también entendía que la verdad, la paciencia y el amor podían transformar incluso las heridas más profundas en oportunidades de esperanza y reconciliación. El tiempo parecía acelerarse en la pensión. Ana sentía cómo cada día traía consigo responsabilidades, emociones y decisiones que, aunque difíciles, eran necesarias para mantener la vida que había construido junto a Lucía y su padre Ramón. La relación con Ramón había evolucionado, sí, pero aún quedaban desafíos que probarían la fuerza de su voluntad, su paciencia
y su capacidad de perdonar. La rutina diaria era exigente, pero lo que se avecinaba no podía resolverse con simples hábitos o gestos cotidianos. Requería coraje, determinación y un corazón abierto. Una mañana, mientras Ana organizaba los registros financieros de la pensión, recibió un mensaje. Inesperado. Era del banco que había intentado presionar para la venta del edificio meses atrás. La situación había escalado. No solo querían comprar la propiedad, sino que ahora reclamaban pagos atrasados que no existían o que ya habían sido cubiertos. La tensión se incrementó de manera inmediata. El futuro de la pensión, que había protegido con tanto esfuerzo, estaba en peligro. Ana respiró hondo y se preparó para enfrentarse a la amenaza con claridad y estrategia. Al mismo tiempo, Ramón mostraba signos de agotamiento físico y emocional. La presión, la fatiga, acumulada, y los recuerdos de un pasado doloroso comenzaban a pesarle nuevamente. Ana comprendió que debía actuar con rapidez y sensibilidad. Cualquier error podría afectar la salud de su padre y comprometer la estabilidad de la familia. La responsabilidad sobre sus hombros era inmensa y cada decisión debía ser calculada, precisa y compasiva. Ana decidió convocar a todos los inquilinos y explicarles la situación. Necesitaba su apoyo, comprensión y cooperación. La reunión fue intensa. Las voces se elevaron, las emociones se desbordaron y por momentos la incertidumbre parecía insuperable. Pero Ana mantuvo la calma, exponiendo los hechos con claridad y mostrando cómo cada uno podía contribuir para proteger el hogar que todos compartían. La sinceridad y firmeza de su discurso generaron un efecto inesperado. Los inquilinos, conmovidos y motivados por la valentía de Ana, se comprometieron a apoyarla, tanto moral como prácticamente. Mientras tanto, Lucía observaba con ojos atentos, comprendiendo en parte la magnitud de los desafíos que enfrentaba su madre. Su inocencia se combinaba con una admiración silenciosa. Veía a Ana no solo como madre, sino como guía, protectora y ejemplo de resiliencia. La niña comenzaba a internalizar lecciones de fuerza, perseverancia y compasión, aprendiendo que los vínculos familiares, aunque complicados, podían sostenerse con amor y esfuerzo. La presión externa no era la única dificultad. Ramón, aunque agradecido y dispuesto a colaborar, se enfrentaba a sus propios miedos e inseguridades. A veces dudaba de su capacidad para contribuir, otras veces sentía que el pasado lo condenaba. Ana debía manejar esas emociones con cuidado, combinando apoyo físico y emocional, enseñándole a confiar nuevamente en sí mismo y a aceptar la ayuda sin sentir que su dignidad se veía comprometida. Cada paso era un delicado equilibrio entre cuidado y respeto, paciencia y firmeza. Un día, mientras Ana organizaba documentos legales y financieros, descubrió que había errores graves en los registros que podrían poner en riesgo toda la pensión. Estos errores, cometidos años atrás y nunca corregidos, requerían una acción inmediata. Ana sintió cómo una mezcla de ansiedad y determinación recorría su cuerpo. No podía permitir que tanto esfuerzo se perdiera. Convocó a un abogado de confianza y trabajó sin descanso, corrigiendo cada detalle, verificando cada cifra y asegurándose de que los derechos sobre la propiedad estuvieran completamente protegidos. La tensión era palpable, pero Ana comprendió que su capacidad de liderazgo, organización y resistencia emocional estaban siendo puestas a prueba de manera definitiva. Mientras tanto, la relación con Ramón seguía evolucionando. A medida que enfrentaban juntos los desafíos externos, Ana percibía un cambio profundo en su padre, más humilde, más agradecido y más consciente de la importancia de la familia. Ramón empezaba a comprender que la fuerza no se medía únicamente por independencia física o logros personales, sino también por la capacidad de reconocer errores, aceptar ayuda y trabajar en equipo. Los momentos de tensión y conflicto eran ahora oportunidades para fortalecer vínculos y profundizar la comprensión mutua. Lucía, en medio de todo, se convirtió en un vínculo emocional clave. Su alegría, inocencia y amor incondicional ofrecían consuelo y motivación a Ana y Ramón por igual. Cada sonrisa de la niña, cada gesto de cariño y cada palabra de aliento eran recordatorios de que la vida podía ser hermosa
incluso en medio de dificultades y desafíos. La pequeña estaba aprendiendo, a través de la experiencia diaria, que el cuidado, la empatía y la responsabilidad eran esenciales para mantener una familia unida. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la pensión, Ana reflexionó sobre todo lo que habían atravesado, la expulsión y abandono que sufrió de niña, la lucha por mantener la pensión, la enfermedad y vulnerabilidad de su padre, las amenazas externas, los descubrimientos de secretos familiares y la responsabilidad de criar a Lucía en un entorno seguro y amoroso. La magnitud de la situación era abrumadora, pero también había un sentimiento profundo de orgullo y logro. Estaban enfrentando cada desafío con valentía, inteligencia y amor. Sin embargo, el desafío final estaba por llegar. Una última prueba pondría a Ana, Ramón y Lucía al límite. Un conflicto inesperado con la comunidad vecinal que amenazaba con interferir en la estabilidad de la pensión y su seguridad. Algunos vecinos, celosos del éxito y la determinación de Ana, comenzaron a generar rumores y presiones, intentando desestabilizar el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Ana comprendió que esta sería la prueba más dura. Enfrentarse no solo a las amenazas externas y legales, sino también a la incomprensión y envidia de quienes los rodeaban. Ana no dudó. Preparó estrategias, convocó apoyo de los inquilinos, organizó reuniones y reforzó la seguridad del lugar. Cada acción estaba cuidadosamente pensada para proteger a su familia, preservar la pensión y garantizar que Ramón y Lucía estuvieran seguros. La tensión alcanzó niveles máximos, pero Ana demostraba una fortaleza inquebrantable. Su experiencia, su amor y su resiliencia eran ahora herramientas esenciales para superar la adversidad. Mientras la tormenta se intensificaba afuera, dentro de la pensión la familia se mantenía unida. Ramón, aunque frágil, estaba presente y dispuesto a colaborar. Lucía, aunque pequeña, ofrecía consuelo y alegría. Ana, con su determinación y liderazgo, se convirtió en el faro que guiaba a todos a través de la crisis. La combinación de fuerza emocional, inteligencia y compasión comenzaba a dar resultados. Las amenazas y conflictos empezaban a disminuir, los vecinos más razonables mostraban apoyo, y la estabilidad de la pensión parecía asegurarse, al menos momentáneamente. En esos momentos de tensión extrema, Ana comprendió algo crucial. La verdadera fuerza no residía en eliminar los problemas o evitar los conflictos, sino en enfrentarlos con claridad, coraje y un corazón dispuesto a perdonar y cuidar. Cada desafío superado, cada amenaza neutralizada y cada momento de colaboración familiar reforzaba la convicción de que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Un hogar, un legado y un ejemplo de resiliencia y amor verdadero. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, reflejando la intensidad de la lucha que enfrentaban, Ana miró a su padre y a su hija. Supo entonces que estaban listos para el último capítulo, para cerrar el pasado definitivamente y abrir la puerta a un futuro donde el amor, la comprensión y la unidad familiar serían las fuerzas que guiarían cada paso. El amanecer se filtraba lentamente por las cortinas de la pensión, bañando cada rincón con una luz cálida que parecía anunciar un nuevo comienzo. Ana se despertó temprano, como de costumbre, y observó a Lucía durmiendo plácidamente junto a su almohada. La pequeña estaba ajena a la magnitud de los desafíos que su madre y su abuelo habían enfrentado en los últimos meses, pero su presencia recordaba a Ana que cada sacrificio, cada noche en vela, cada gesto de paciencia y amor, había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que podía respirar con alivio, aunque sabía que el camino aún no estaba completamente libre de obstáculos. Ramón, su padre, estaba en la cocina, preparando lentamente un té caliente con cuidado y concentración. Sus movimientos eran lentos, producto de la edad y de las secuelas físicas que aún le recordaban la fragilidad de su cuerpo, pero había en él un aire de paz que Ana no había visto antes. Cada gesto de su padre, cada sonrisa tímida y cada palabra de gratitud le mostraban que la transformación que habían comenzado meses atrás se consolidaba ahora en algo más profundo, un verdadero renacimiento emocional. Los últimos meses habían sido intensos. La pensión,
que había enfrentado amenazas de venta, problemas financieros y conflictos con vecinos, finalmente estaba estabilizada. Ana había logrado demostrar con firmeza, inteligencia y paciencia que la propiedad no solo era un lugar físico, sino un hogar lleno de historia, memoria y vida. Los inquilinos, testigos de su dedicación, habían ofrecido su apoyo incondicional y juntos habían superado cada dificultad que amenazaba la estabilidad del lugar. Cada paso, cada decisión, había sido un acto de resiliencia, y Ana entendía que su esfuerzo no solo protegía la pensión, sino también el legado de su familia. La relación con Ramón había alcanzado un nivel de comprensión mutua que parecía improbable meses atrás. A través de conversaciones sinceras, lágrimas compartidas y la aceptación de errores pasados, padre e hija habían logrado reconstruir un vínculo marcado por la confianza y la empatía. Ana comprendía que el perdón no era simplemente una palabra, era una práctica diaria, una elección consciente de no dejar que el dolor del pasado dictara las acciones del presente. Ramón, por su parte, había aprendido a aceptar ayuda, a reconocer su vulnerabilidad y a valorar la importancia de la familia como soporte y guía. Lucía, con su inocencia y alegría, era el puente silencioso que conectaba a ambas generaciones. Sus risas, sus preguntas curiosas y su capacidad para ofrecer consuelo recordaban a Ana que la vida, a pesar de sus desafíos, podía estar llena de momentos de ternura y aprendizaje. La niña observaba atentamente los gestos de su madre y su abuelo, aprendiendo, sin saberlo, lecciones de resiliencia, empatía y amor incondicional. Una tarde, mientras Ana organizaba documentos antiguos y cartas familiares, encontró una última, carta que su madre había dejado para ella antes de fallecer. Las palabras estaban llenas de ternura y sabiduría. Hablaban de amor, fortaleza y de la importancia de la familia. Ana sintió que cada línea resonaba en su corazón, dándole claridad y paz. Comprendió que, aunque el pasado había estado lleno de dolor, los actos de amor, perdón y dedicación podían transformar cualquier circunstancia en una oportunidad para crecer y sanar. En los días siguientes, Ana decidió celebrar la reconstrucción de su hogar y la reconciliación de su familia. Preparó un pequeño encuentro con los inquilinos y vecinos cercanos, invitando a todos a compartir un momento de alegría y reconocimiento. La reunión fue emotiva. Risas, abrazos y palabras sinceras se entrelazaban mientras Ana observaba con orgullo cómo su esfuerzo había generado un impacto positivo en tantas vidas. Ramón, aunque aún limitado físicamente, se mostró feliz y agradecido, participando activamente en la conversación y demostrando que la transformación era real y profunda. Sin embargo, lo más importante no era la celebración externa, sino la paz interna que Ana había logrado. Mirando a Lucía y a Ramón, comprendió que el pasado, con todo su dolor y abandono, había servido para enseñarles la fuerza del amor, la importancia del perdón y la necesidad de cuidar a quienes más importan. Cada lágrima, cada desafío y cada sacrificio se habían convertido en un aprendizaje que ahora les permitía construir un futuro sólido y lleno de esperanza. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, Ana se sentó junto a su padre y su hija en el patio de la pensión. La brisa suave acariciaba sus rostros, y por un momento todo parecía detenerse. La historia de abandono, las amenazas, las tensiones y los secretos familiares se habían transformado en un presente lleno de reconciliación y amor. Ana comprendió que, aunque la vida no siempre es justa ni sencilla, la dedicación, la empatía y la fuerza interior podían superar cualquier obstáculo. Ramón tomó la mano de Ana, conmovido y agradecido, y dijo: «Gracias, hija, por no rendirte, por enseñarme que todavía puedo ser parte de algo bueno, por permitirme reparar lo que una vez rompí». Ana lo miró, con lágrimas en los ojos, y respondió: «No fue fácil, padre, pero entendí que cuidar y amar es más fuerte que el resentimiento. Lo importante es lo que hacemos hoy, cómo elegimos actuar y cómo construimos un futuro juntos». Lucía, abrazando a ambos, sonrió ampliamente.
La escena era un reflejo perfecto de lo que Ana había aprendido a lo largo de meses de lucha, sacrificio y redescubrimiento, que la familia, aunque marcada por errores y dolor, podía renacer y fortalecerse con amor, comprensión y perseverancia. Esa noche, Ana escribió en su diario una reflexión final. La vida es un tejido complejo de decisiones, errores y oportunidades. Cada acto de compasión y cada gesto de resiliencia tiene el poder de transformar destinos. A veces, el perdón es la herramienta más poderosa, y el cuidado sincero puede reconstruir los vínculos más dañados. Ana sabía que, aunque los desafíos no desaparecerían por completo, la familia que había elegido cuidar y amar estaba lista para enfrentar cualquier cosa juntos. El horizonte se iluminaba con promesas de nuevos comienzos, y Ana, Ramón y Lucía compartían un vínculo que iba más allá de los errores del pasado, un lazo indestructible construido sobre amor, comprensión y la certeza de que cada día ofrecía la posibilidad de renacer. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like, escribir un comentario sobre qué parte de esta historia te conmovió más, y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción y vida. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos que inspiran y transforman. Gracias por estar aquí y formar parte de esta familia.